Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de debates en libertad. Hoy tengo el placer de anunciarle la presencia en nuestro programa de don Pedro Romero. Buenos días, don Pedro. Muy buenos días. Muy buenos días a don José Raimundo. Buenos días, don José Raimundo. Buenos Bueno, días. buenos días. Y muy buenos días a don Guillermo Dupuy, nuestro editorialista de Libertad Digital, periódico en la red. Buenos días, don Guillermo. Buenos días a todos. Bueno, hecha las presentaciones, iniciamos el programa de hoy. Bueno, pues haciendo un breve recordatorio de la cantidad de personas que ya están bajo sospecha por los amaños múltiples que tiene este gobierno, ¿no? Aparece en escena, el hijo de Ábalos, la UCO aflora el patrimonio oculto del socio de Aldama, que se cifra en una superfinca y aproximadamente, créanselo, 200 chalets. Es decir, que esto, esto es, digamos, una organización organizada, ¿eh? A la vista de todo lo que le está ocurriendo. Bueno, si quieren hacer algún comentario acerca de todo lo que nos está rodeando, de todo esto, porque esto no tiene límite, parece ser. Los sumarios se van agrandando a medida que van entrando en ellos nuevos protagonistas. Bueno, pues si podemos hacer algún comentario al respecto. Y por otro lado, también quería comentar varias cosas, entre ellas en lo que ya Sánchez cedió en último momento, otra más, es sobre el tema de control. Es un eufemismo esto de control de fronteras de una autonomía, porque las autonomías no tienen fronteras, son los estados. Una más. Y la semana pasada, pues nos desayunamos con la posibilidad de que Europa se tenga que organizar de una vez por todas su propia defensa, ¿no? Eh, y bueno, da mucho esto de sí, si parece, barajamos los temas y empezamos por donde más le parezca a don Guillermo, que es nuestro, en este caso, tertuliano como Guillermo Dupú y al mismo tiempo, en otro momento, pues como editorialista del periódico de donde pertenece esta emisora, que también es Libertad Digital, ¿no? A ver, don Guillermo, baraje usted los temas y comience por aquello que esta semana le haya dejado más perplejo ya, porque ya no le puedo hablar de otra cuestión. A ver, comience usted, don Guillermo, a ver qué tal. Bueno, sí, esos dos son los dos temas más importantes de la semana, el tema de la cesión del control fronterizo a la administración autonómica, que eso dijo hay unas imágenes del ministro Marlaska diciendo que eso no se podía hacer porque no era constitucional. Pero donde dije Diego, pues digo Diego, pues como siempre, ¿no? El gobierno cambia de guión cuando le conviene. Y luego otro tema importante es el tema el compromiso que ha adquirido el presidente del gobierno, que ha adquirido, no, lo había adquirido el Reino de España ya hace muchos años, de que en 2024 España dedicaría el 2%, España como el resto de los países aliados y europeos, ahí van a dedicar el 2% del Producto Interior Bruto a defensa. Y bueno, ahora a raíz de la decisión de Trump, que tampoco es de Trump, eso ya venía de Obama, de retirarse, de no tener que sufragar todo el peso de la seguridad europea, lo paga el contribuyente americano, pues el gobierno, la Comisión Europea ha dicho que hay que aumentarlo y hablan ya del 3%. Sánchez no se quiere dar por enterado con lo del 3% y sigue hablando del compromiso del 2%. Pero bueno, aún así tiene que aumentar, porque 2024 cerró en torno, hablo de cabeza, pero en torno al 1,3 o 1,4 del PIB.
Y claro, esto le va a crear un gran conflicto en el seno de su propio gobierno, porque los aliados, pues claro, es un gobierno en minoría que necesita pactar con otras formaciones, pero es que hasta sumar, es decir, hasta su propio gobierno está dividido, porque la ultraizquierda de Sumar dice que no. Podemos no solo dice que no, es que está esperando a que Sumar se pliegue por seguir en el sillón a lo que diga Sánchez para intentar rescatar los votos que perdió en favor de Sumar para Podemos. Y ni que decir tiene que las formaciones nacionalistas y los proetarras y los golpistas de extrema izquierda pues no están por la labor de que el gobierno de España incremente el gasto militar, ¿no? Con lo cual, una de dos, o engaña Sánchez a los socios europeos o engaña a los españoles porque ya está diciendo que no es necesario que pase por el Congreso para aprobarlo, porque no está tampoco buscando, no se ha girado, al ver que no puede, no ha hecho un giro hacia, hacia las formaciones que en teoría podrían estar de acuerdo en un mayor incremento en defensa, como sería PP y Vox. Pero para empezar, a Vox ni siquiera lo ha tratado un apestado, ni siquiera lo ha invitado a las reuniones informativas que va a tener con todas las formaciones, y digo todas, incluida Bildu, pues a Vox lo ha apartado. Y al PP, pues tampoco los que se haya volcado mucho con ello, pues le ha dejado los mismos minutos de reunión que los que le dedica a Esquerra y a Bildu. O sea, que da la impresión que el gobierno quiere llevar esto sin necesidad de pasar por el Congreso, ¿no? Nosotros en el editorial recordamos ya una frase de Sánchez de que Sánchez iba a estar, cuando estuvo esos días de asueto, dijo que iba a agotar la legislatura con o sin el concurso del Poder Legislativo. Entonces parece que en eso está, en plan bolivariano, pues intentar llevar a cabo ese compromiso que tiene con el mayor gasto en defensa sin el apoyo, sin pasarlo por el Congreso, ¿no? Entonces eso va a traer cola porque es un asunto además que aparte de que divide al gobierno, divide a sus aliados, pues claro, hay todo un mar de fondo que reclama esa mayor inversión. Y no solo, aquí la opinión pública, no sé por qué, plantea como algo dicotómico el hablar de Marruecos o hablar de Rusia, como si fuera incompatible. Es decir, si entendemos que Marruecos es una amenaza, es como si no entendiéramos que Rusia no lo es, y viceversa. Si creemos que la Rusia de Putin es una amenaza, es que no le estamos dando importancia a la amenaza que constituye para nuestra integridad Marruecos, cuando son perfectamente compatibles. Evidentemente, Marruecos es una amenaza mucho más cercana, pero el proyecto de la Comisión Europea es que el gasto de inversión sea nacional. Quiere decir que no es una administración europea la que va a manejar la estructura militar. Cada país soberanamente va a rearmarse, va a rearmarse. Si luego cada gobierno en el ejercicio de su soberanía no quiere, estando rearmado, dedicarlo a hacer frente a la amenaza rusa, pues no lo hace. Pero no es una estructura europea, es a nivel nacional. ¿eh? En parte el gobierno socialista quería que fuera una cosa mancomunada europea, precisamente para tener que evitarse el coste político ante su electorado de decir que quiere aumentar el gasto en defensa. Si él dice vamos a aumentar nuestro apoyo a la Unión Europea, eso lo vende mejor, aunque luego la Unión Europea dedicara el dinero a un mayor gasto militar, pero es que no va a ser así, va a ser a nivel nacional. Entonces, claro, el coste electoral que va a tener para un partido
de extrema izquierda que gobierna con estos, con la extrema izquierda, Eso mayor. de pedir mayor gasto en defensa, pues le va a desgastar. Ujú, ujú. Bueno, a ver, don Pedro, ¿qué le parece a usted este tema que acaba de comenzar a discernir don Guillermo? Cuanto a la defensa de Europa y las consecuencias. Bueno, pues efectivamente me parece que es un cambio radical en lo que venía pasando hasta ahora. Estados Unidos como cabeza visible de la OTAN y como esa llamada policía del mundo se dedicaba bueno, era digamos la primera fuerza militar y actuaba como tal y entonces, bueno, también eso le permitía poner y quitar gobiernos y hacer ciertas cosas a las que me da la impresión de que Trump no quiere renunciar del todo, lo que no quiere es gastarse el dinero que hacía falta o por lo menos quiere que los europeos también le paguen a todas esas empresas armamentísticas americanas una parte del pastel, ¿no? Y la verdad es que es un tema complicado, es un tema peliagudo y es un tema en el que no veo que la ciudadanía tenga ninguna manera de ganar. Porque, claro, a ver, el tema de que Pedro Sánchez tenga control sobre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas tengan más presupuesto, primero que no hay ninguna garantía de que vayan a estar mejor dotadas solo porque gasten más. Ya estamos viendo que en Europa se están haciendo ciertas triquiñuelas para conseguir que cuele como gasto en defensa cualquier cosa, ¿no? Que al final ellos lo que quieren gastar es en comprar votos, no en tanques ni aviones. Y entonces pues van a contar como defensa cualquier cosa y van a seguir haciendo los desfalcos que hacen normalmente. Eso por un lado. Luego, por otro lado, pues bueno, el control que pueda tener el político español de las Fuerzas Armadas no nos da ninguna garantía de que eso vaya a redundar en una mejor situación para España. A mí me parece que lo que habría que hacer era una acción diplomática eficaz y beneficiosa para los ciudadanos españoles, no necesariamente más gasto en defensa. El problema de Marruecos me parece que es un problema que no podemos solucionar a base de gasto, por mucho que queramos. Tendríamos que gastar la mitad del presupuesto y aún así no llegaríamos. ¿Por qué? Porque Marruecos ha estado comprando políticos en la Unión Europea para que legislen a su favor y Marruecos ha hecho un gran trabajo a la hora de granjearse aliados como Estados Unidos, que hace maniobras militares conjuntas con ellos. Entonces, me parece eso mucho más importante que comparar si la potencia militar marroquí es superior a la española o no. Que seguramente también Marruecos ha estado invirtiendo más, pero me parece que porque ahora empezamos a gastar un poco más, tampoco vamos a ganar en ese combate de los aliados, que es el que en su momento sí que quizá Aznar tuvo de su lado, pero llevamos mucho tiempo en el que España pues es un paria en la política internacional y el presidente Pedro Sánchez todos esos contactos que sí que tiene y sí que busca, no los busca para que España sea un actor importante, sino que los busca simplemente para que no le quiten de su poltrona, para seguir ahí sentado y seguir en el poder y entonces tampoco eso nos ayuda. Entonces, la verdad, lo veo muy negro. Eh, Quizá la única manera de beneficiarse de todo esto es comprar acciones de empresas que se dediquen a vender armamento en Europa. Fuera de eso, los ciudadanos no creo que se decida una cosa, se decida otra y nos vayamos a beneficiar de lo que pase con toda esta situación. Bueno, por cerrar el círculo, Ray, es su turno. Bueno, se han dicho cosas muy interesantes y muchas que yo, pues la verdad es que no comparto. Lo primero, estamos viendo cómo ahora mismo Europa, nunca mejor dicho, estas políticas globalistas están tomando un poder total sobre todas las naciones soberanistas, se supone, porque esa soberanía las naciones las han perdido. Todas las naciones que pertenecen a la Unión Europea tienen un parlamento propio y decisiones de este calibre, de esta importancia, tendrían que ser sometidas
a votación y a consulta. Luego, eso sería por un lado, que eso es lo que más me preocupa, ¿no? Que la von der Leyen esté tomando, como si fuera el comandante al mando de las fuerzas de la liberación internacional, tomando el mando y diciéndonos a todas las naciones cómo y de qué forma tenemos que invertir y de qué forma tenemos que invertir, que por cierto, estos más de 800.000 millones de euros que vamos a gastar, nos vamos a endeudar, que a lo mejor pues Europa deja de existir como tal, ¿no? Porque no vamos a poder asumir esa deuda, ninguna de las naciones. Eso es un suicidio total. Eso por un lado. Luego, por otro lado, aquí el problema que tenemos nosotros con España es estos políticos comunistas que tenemos, que evidentemente no me ofrecen ningún tipo de confianza, y mucho menos cuando hablamos de la seguridad nacional y cuando hablamos del tema militar, ¿no? Y la situación que tenemos ahora mismo es, en España, es Ceuta, Melilla, Marruecos y Canarias. Y hace muchísimo tiempo que se tendría que haber destinado muchísimo más en defensa. Hace muchísimo tiempo que tenemos que haber invertido en defensa. No hablo de este gobierno, de este inepto gobierno comunista. Hablo también de los gobiernos predecesores, ¿no? De Aznar, de Rajoy, etcétera. No se ha invertido en nada. Ustedes saben que soy reservista de las Fuerzas Armadas. Entonces, nosotros tenemos una visión de defensa que la mayoría de los civiles no tienen. ¿Y por qué? Porque estamos en los acuartelamientos y en las bases. Y vemos las carencias. Yo le puedo decir que yo he pegado muy pocos tiros porque no hay munición. Y luego, el mayor problema que aquí tenemos en España es que tenemos ese sur, como lo he comentado, y donde tendríamos que hacer una mayor inversión en defensa sería en el tema del mar, que es por donde nos podrían entrar, ¿no? En el caso de que hubiera una invasión, un control de Ceuta y Melilla. Que yo soy de los que digo que eso va a llegar, tarde o temprano. España no pinta absolutamente nada. Y cuando ese caso se dé, evidentemente, el mayor aliado que tiene Marruecos es Estados Unidos. No piensen ustedes que nos van a defender. Ya vimos el episodio que tuvimos en las Chafarinas estas, el caso que nos hicieron y cómo nos trataron, ¿no? Y eso fue algo muy cómico, ¿no? Pero yo tengo muy claro que tenemos un serio problema con Marruecos y que lo pagaremos tarde o temprano. Y evidentemente asumir estos 800.000 millones que pretende la von der Leyen esta, que para mí, y perdonen que se lo diga así, para mí es una payasa, eso es inasumible por las naciones. Luego tenemos otro problema, que vemos que hay ahora todas estas naciones no de izquierdas, que es lo que se lleva, todas estas naciones progresistas, comunistas, globalistas, ahora eran los de la banderita de la paz y ahora todo el mundo tiene ganas de entrar en guerra. Y la pregunta que yo les lanzo a ustedes, ¿ustedes creen que Rusia es un problema? Yo no veo que Rusia sea un problema. ¿Ustedes creen que Rusia va a llegar aquí y van a invadir, van a llegar hasta Portugal, van a invadir España? No, Rusia no es ningún problema. El problema no es precisamente Rusia. El problema lo vamos a tener nosotros, como le digo, con Marruecos. Y a Rusia, principalmente lo que le interesa es para el que se para esta guerra y hacer negocios, ¿no? Con todas esas naciones que tantísimos millones de euros le han proporcionado. Fíjese que el otro día dieron un dato. Desde que ha empezado la guerra, al año, más de 500.000 millones de euros ha perdido Rusia con las compras que le hacía solamente Estados Unidos. Imagínense. Por lo tanto, a Rusia lo que le interesa es activar su economía. Y luego también ustedes tienen que pensar que lo que también es muy preocupante es cuando el otro día la von der Leyen dijo que nos teníamos que empezar a acercar y mirar a China, un país que donde no se respetan los derechos, donde saben ustedes que la libertad es lo que menos predomina en esta nación, en China, ¿no? Entonces, bueno, quieren intercambiar Estados Unidos por China. Y bueno, y luego este aquelarre que se ha hecho, ¿no? En donde, pues, parece ser que Trump es el problema y bueno, pues que es el antecesor, el Biden era el mejor del mundo y tal. En fin, el mundo está cambiando, el mundo para mí está patas arriba. Tenemos una situación muy delicada en España y provocar a una nación como Rusia, que tiene más de 8.000 ojivas nucleares, para mí es un acto de una gran irresponsabilidad. Y luego todos estos tanques que se van a fabricar, todo esto que se va a fabricar, exactamente para qué es. Para provocar a China, para provocar a Rusia, para atacar a Rusia, para ir contra Rusia, para que Ucrania pueda tirar misiles a Rusia. Aquí alguien se ha puesto a pensar que Rusia no va a permitir que pierda, Rusia no va a perder la guerra, pero es que Rusia tampoco va a permitir que gane la guerra a Ucrania. Entonces, vamos a ver si podemos aplicarnos un poco el sentido común y pensar que a esto que estamos jugando, que no es ningún juego, la gente entendida dice que estamos en la misma situación que en la Primera Guerra Mundial y esto puede acabar mal, pero es que puede acabar tan mal como que desaparezcamos como tal, como nación. Porque si hay que apretar el botón, Rusia no le va a temblar el pulso a la hora de apretar el botón rojo. Y como le digo, el mayor problema que tenemos ahora mismo para mí es el sur, es Ceuta, Melilla y Canarias. Y ahí es donde nos tenemos que centrar. Y por supuesto que estoy a favor de que se haga una mayor inversión en defensa. Y ahora le voy a decir otra cosa. Y hablo en nombre mío y en nombre de todos los militares. Yo he jurado mi lealtad a la defensa de España. El militar, la función que tiene es la defensa de sus fronteras, el evitar que haya una secesión de la nación.
el proteger y que se preserve la Constitución. Nuestro jefe del Estado es el rey. Yo no me identifico para nada con esa von der Leyen. Y con eso lo que le quiero decir es que no piensen que yo voy a ir a Ucrania o voy a ir a hacer esa guerra de batallas que pretenden Europa que hagamos los militares. No. Yo me debo a mi nación, que es lo que yo juré, y ese es mi compromiso como militar. Bueno, se Bueno, yo creo inicia. que tiene, Sí. Ray, yo creo que tienes una idea un poco equivocada de lo que es los No, compromisos de no, la no, no, yo no he votado a la von der Leyen. Yo no he votado a la von der Leyen, ni he No, votado a no, no, ninguna no, no, vamos a política, ver. nada. No, estoy totalmente en contra Ray, de Ray, Ray, Rusia. Ray, que te Yo no la he he escuchado, votado, ¿eh? Como eso hay te he muchas escuchado, leyes que están aprobando. Ray, te he escuchado, ahora 17. déjame hablar porque si no se sobrepone una cosa con la otra. Vamos a ver, la obligación de las Fuerzas Armadas es movilizarse allá donde diga su gobierno. ¿eh? Eh, Estados Unidos, por ejemplo, se movilizó durante la Segunda Guerra Mundial porque lo ordenó el gobierno de los Estados Unidos, aunque evidentemente no parecía que las tropas nazis fueran a desembarcar en Si Nueva hablamos de York. la OTAN, si hablamos de la OTAN es una cosa. No, estamos hablando de que Aquí estamos, es que estamos confundiendo. el Aquí hecho, estamos una persona. Te No, estoy pero es que diciendo le que pido que me escuche, porque, hombre, soy reservista de las Fuerzas Armadas y sé lo que me digo. Una figura Ray, de la OTAN, yo reconozco la figura de la OTAN. Por supuesto que la reconozco. Y los peligros están ahí. Por eso fuimos a Afganistán y estamos en muchas misiones internacionales. Los militares estamos presentes en muchos sitios, en muchos lugares. Pero lo que no claro, reconozco, esa figura, ese parlamento, esa comisión, esa von der Leyen, no la reconozco para nada, porque aquí cada uno ya, va a ya, valorar su cosa. Prueba de ello es que Francia dice un discurso, el otro dice otro discurso y aquí cada uno va por libre, evidentemente. Pero yo no estoy hablando de la OTAN, de esas misiones internacionales que evidentemente nuestra presencia es obligatoria, por decirlo de alguna forma. Yo no estoy entrando por ahí. Tengo Mira, compañeros no, de en bueno, esas misiones vamos a y dejar vamos a a, pasamos. Guillermo, por porque favor. se han tocado muchos temas, se han tocado muchos temas. Vamos a Va- ver. va- vamos Eh, por partes. Vamos por partes, es decir, las Fuerzas Armadas tienen la obligación de desplegarse allí donde el gobierno les diga, ¿eh? Sea para proteger una agresión a las fronteras nacionales nuestras o sean las de un o de cualquier otro aliado. Eso debe estar absolutamente claro. Nos podrá gustar más o nos gustará menos, pero las Fuerzas Armadas no tienen potestad para decidir dónde intervienen y dónde no intervienen. Eso no lo deciden las fuerzas militares, ¿entiende? Y mucho menos los reservistas. Eso lo decide el gobierno de la nación. Y los militares tienen la obligación de obedecer las órdenes que desde el Ministerio de Defensa se les dan. Nos podrá parecer bien las órdenes que se le den o mal. Usted ha apuntado con razón de que para España Marruecos implica un problema. Bueno, pues eso es una razón más para apoyar una mayor inversión en defensa. ¿eh? Marruecos, a lo mejor no sería necesario rearmarse porque Marruecos es un tigre de papel, es decir, aunque es verdad y es de lamentar que España tenga muy malas relaciones ahora a nivel internacional y especialmente con los Estados Unidos, y aunque es cierto que Marruecos lo tiene muy bien con Estados Unidos, eso no significa que España no tenga capacidad militar suficiente para fundir a las Fuerzas Armadas de Marruecos, porque Lo creo. en el peor de los casos, si analizas los artículos del Tratado del Atlántico Norte, a lo mejor los americanos en pro de las buenas relaciones con Marruecos diría que eso no es susceptible para que la Alianza Atlántica entrara, se tomara como una agresión a su territorio la invasión de Ceuta y Melilla. Pero eso es una cosa en el peor de los casos. Pero de ahí a que Marruecos vaya a disponer de la ayuda militar y del ejército militar americano, pues no sé, a día No, de no me ha hoy, entendido, España, no me ha entendido, no me ha ay, entendido. No, 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 no lo digo eso por no va a usted, ocurrir, no me ha entendido. Ray, no lo No, digo por no, usted. Estados Unidos no A va a ver, proporcionarle. Ray, por favor. Ray, escucha que no lo estoy diciendo por ti. Ray, tranquilízate. Esto lo estoy diciendo por la intervención que ha dicho don Pedro, en el sentido de que las buenas relaciones entre Marruecos y Estados Unidos no quiere decir que nos hagan a nosotros impotentes. Lo importante es que España tiene que rearmarse para afrontar, porque yo creo que sí que da un beneficio social, es decir, la paz no cae del cielo, es una visión un poco pueril de que piensa que el gasto militar o la inversión militar, hemos tenido una generación
en fin, que hemos salido pacifistas y flower power, pero no, la verdad es que la libertad y la democracia depende de una gran capacidad de disuasión. Como decían los romanos, si quieres la paz, prepara la guerra. Jefferson decía, cada pocos años es necesario que al árbol de la libertad se le riegue con la sangre de los patriotas y la sangre de los tiranos. Es decir, la idea de que la paz viene del cielo y que es un bienestar, no, eso requiere inversión, requiere gasto. Es verdad que Europa durante 30 o 40 años lo ha podido permitir porque básicamente el coste de la seguridad europea, el gran éxito de la Alianza Atlántica, lo sufragaba el contribuyente americano. Y ahora nos parecerá bien, nos parece mal, pero los Estados Unidos quieren replegarse, no quieren tener que gastar, piensan que la seguridad europea la deben sufragar los europeos. Y ante esa retirada de la OTAN, de compromiso de defensa con Europa, Europa tiene que ponerse las pilas. Lo que no puede es seguir viviendo en los mundos de Yuppie porque el primo de Zumosol nos va a sacar los problemas. No, tienes que asumir. Si encima ahora el proyecto es que cada país gaste más y tenga soberanía con su ejército, yo creo que lo puede perfectamente decidir. Lo que sí que estoy de acuerdo con ustedes es que de nada servirá que España se rearme si falta determinación política para utilizar el ejército. Es decir, eh, eh, invadieron los moros, Marruecos invadió la Torre Pedro Gil y el lote de Pedro Gil. Ahí hubo determinación de decir, no, esto no se consiente. Y no tanto por el valor estratégico que tuviera la isla de Perejil, sino porque Marruecos estaba ahí pinchando a ver cómo reaccionaba, ¿no? Eso, como decía Lenin, tú pincha y si no estás blando sigue profundizando. Bueno, Marruecos con Aznar pinchó y notó duro y ya lo dejó. Pero volverá, porque pese a las mentiras del gobierno socialista de Pedro Sánchez, Marruecos no renuncia a que Ceuta y Melilla sean territorio marroquí. Entonces, es una amenaza, y en eso tiene toda la razón Ray, de primera magnitud Marruecos. Luego podemos analizar lo de Rusia, que creo que lo has afrontado como si fuéramos nosotros los agresores a rusos. No, oiga, perdone. Aquí quien ha No, invadido la von fronteras der Leyen. La son von los der Leyen rusos. lo ve como una Son agresión. los rusos. Nos Es van a invadir. Rusia. Es Rusia la que supone una amenaza para Europa. Nosotros nunca hemos querido invadir, Occidente nunca ha querido invadir a Rusia. ¿eh? Me refiero después de la Segunda Guerra Mundial. Es Putin, que es un terrorista, un desquiciado, que sueña, ya no es tanto por nostalgias del comunismo, no, es el puro paneslavismo. Si tú ves los ideólogos que alimentan a, a Putin, siguen reivindicando la gran Rusia y no renuncian a lo que fue el área de influencia de la Unión Soviética. ¿eh? Si se le deja que pase a Ucrania y no se le pone freno, aunque sea a un tipo de acuerdo, es que pasado mañana puede ser Polonia y entonces sí que estamos en la Segunda Guerra Mundial, en la Tercera Guerra Mundial. Porque claro, Europa no va a consentir que el ejército ruso pretenda volver a poner bajo pabellón, bajo bota rusa, media Europa. Entonces, ante un tío con tantas pretensiones expansionistas como Putin, se necesita fuerza, se necesita coraje, se necesita determinación. ¿eh? Ya no solo por la solidaridad con los patriotas ucranianos que están dando su vida luchando contra el invasor, es que nos jugamos porque puede ser luego las repúblicas bálticas, puede ser Polonia. Es decir, Europa no puede tolerar, no puede transigir que Putin se crea que aquí puede hacer lo que le salga de las narices. Entonces, el tema nuclear no creo que ni haya que comentarlo, porque, entre otras cosas, aquí se han jugado muchas guerras sin necesidad de utilizar el armamento nuclear. Putin no quiere exterminar. Putin no quiere exterminar al pueblo ruso. Y el juego de nuclear es que si yo te disparo a ti, yo me disparo a mí. Es decir, la guerra nuclear, salvo si fueran musulmanes que muriendo ellos se van al paraíso, pues entonces sí que tendría miedo al tema nuclear. En este caso no, porque ellos no quieren autodestruirse. El juego, la guerra nuclear, como dijo aquella famosa película de juegos de guerra, es a strange game. The only way to win is not to play. Extraño juego, la única forma de ganar es no jugar.
Eso lo tenemos claro todos. Y de hecho, Rusia, que tiene armamento nuclear, no lo está utilizando y lleva 3 años dedicando buena parte de su presupuesto nacional a intentar terminar de invadir Ucrania y no lo está consiguiendo. ¿eh? Evidentemente, Ucrania lo tiene tanto o más difícil para resistir el embate ruso. Lo que tenemos que ser conscientes es que Putin es una amenaza de primera magnitud para Europa. Aunque nosotros, que para mí, insisto, no es incompatible el reconocer el peligro que para Europa supone Putin, negar ni que eso me obligara a negar la amenaza que supone Marruecos. Claro que Marruecos es una amenaza, pero para ambas cosas me parece importante, considero que España tiene que rearmarse. Y por supuesto, sin obviar los peligros que en eso tiene mucha razón el escepticismo de Pedro, y oiga, que esto no sirva para hacer negocietes, sino para hacer chanchullos y pasar por gasto militar lo que no es gasto militar. Pero bueno, en cualquier caso, yo no entraba tanto en si estamos a favor o en contra. El problema está en la división que tiene el gobierno en ese asunto. Porque ya te digo, no es que le falten los apoyos de los socios parlamentarios, es que es el propio gobierno el que tiene una fractura en este asunto. ¿eh? Y ahí se va a enganchar. Va a ser un tema muy... Pero usted ahora mismo cree que con la suma de todas las fuerzas armadas, de todos los efectivos que tenemos en Europa, no es suficiente para decirle a Putin, oye, hasta aquí es preciso esta inversión de 800.000, porque si sumamos todos los aviones de combate, si sumamos todos los efectivos de a pie, de infantería, etcétera, etcétera, Sí. toda la artillería, creo que no está a la cosa nada mal. El problema, como le he comentado, es que aquí cada nación va a ir por libre. No hay un ejército europeo. No hay un comandante que vaya a dirigir a ese ejército europeo. Ahí está el problema, y ese es el problema que yo veo. Y luego, insisto, usted ve que Rusia es un problema. Yo no creo que Rusia sea un problema. Yo creo que tenemos un problema mucho más grave que Rusia. Como le he comentado, para mí es Marruecos, que sí que Marruecos podría desencadenar esa guerra en el sur de Europa, que podría desencadenar algo más serio. Incluso le voy a decir algo más. Me preocupa, porque tampoco me fío un pelo de ellos, de los alemanes, que nadie los menciona. Los alemanes tienen un carácter que ya en el pasado ya demostraron de lo que son capaces. Cuidado con este rearme que se pretende hacer, que a ellos les va a venir, por cierto, muy bien. Creo que Europa está muy dividida, nunca ha estado Europa tan dividida, y creo que aquí nos miramos todos de reojo, y bueno, pues esto va a estar muy bien, le va a salir la operación muy bien a Estados Unidos, como ha dicho aquí don Pedro, porque toda la industria va a ir, todo ese dinero va a ir a morir a las 4 fábricas armamentísticas que tiene Estados Unidos, que son las que se van a enriquecer con esta operación, ¿no? de rearme. Pero le vuelvo a repetir que, por ejemplo, imagínese en España, tenemos 113.000 efectivos militares, ¿no? Es que tampoco hay persona, ¿no? Porque no solamente hay que invertir en armamento, en modernizar nuestro sistema de defensa, es que hacen falta muchísimos efectivos. Y hoy en día, gracias a estas políticas progres, comunistas, como lo quieran llamar, hemos conseguido desincentivar a la gente joven, ¿no? Y nadie quiere ser ya militar, ¿no? Y hoy en día es un serio problema, porque le voy a decir una cosa, la media es de 50 años, en donde yo me incluyo. 113.000 efectivos tiene España. Jóvenes tenemos muy poquitos y nadie quiere ser militar, entre otras cosas, porque a los 45 años los largan a casa, ¿no? Que eso sería otro debate, ¿no? Pero no solamente hay que invertir en modernizar nuestras instalaciones, en volver a recuperar todas las bases y acuartelamientos que se han desmantelado. Que yo le podría mencionar una lista de unas cuantas hojas solamente en Canarias, en donde yo estuve sirviendo, y es patético, ¿no? Que una base militar como la de Olla Fría haya desaparecido, que el acuartelamiento más importante, el GAL 2 del año 93, que era el que se encargaba de la defensa aérea del sur de Canarias, haya sido desmantelado. Le podría poner, bueno, muchísimos ejemplos, ¿no? Eso también hay que reactivarlo. No. Pero hacen falta, sobre Bueno, todo, a ver, efectivos. nos queda poco tiempo. Don Pedro creo que quiere intervenir, ¿no, don Pedro? Sí, bueno, a ver, yo quería apuntar que hoy en día tampoco la guerra se hace directa. Es decir, el mérito de Marruecos es que ellos han conseguido, por ejemplo, vamos, hay grandes sospechas de que han conseguido infiltrar el teléfono móvil del propio presidente del gobierno. Es decir, el software Pegasus que le suministra Israel, del que también son grandes amigos, pues hace que tenga un control sobre nuestro presidente del gobierno pues bastante evidente por las concesiones que le hace y por cómo se maneja esa diplomacia. Entonces,
Entre eso, la compra de políticos en Europa, las buenas relaciones con Estados Unidos, Marruecos no necesita desplegar el ejército o atacarnos con las armas. Marruecos ya se ha quedado con el Sáhara, se lo ha quedado de facto y no ha habido ninguna guerra, ni la va a haber. No, bueno, Marruecos no solo quiere a Ceuta y a Melilla, también a las Islas Canarias. Ya están empezando a explotar Ujú. el poco petróleo que pueda haber en aguas que podrían decirse que pertenecen a Canarias también. Ellos no la reconocen como que esas aguas pertenecen a Canarias. El tema de la pesca, es decir, es que no es que porque nosotros ahora tengamos 500.000 tanques más y 200 aviones y 300 barcos más, ya se ha acabado el tema. No, no funciona así hoy en día. Yo no, yo entiendo, estoy de acuerdo. Lo he dicho entiendo que antes, si falta la es determinación verdad, política, ya es puedes tener mucho verdad. ejército que no hacer nada. A ver, Si te falla la cabeza, como decía Napoleón, el comandante es el regimiento. Si el gobierno, el gobierno que tenemos ya podríamos tener las mejores Portaaviones. equipamientos militares, que claro. si falla la cabeza no nos sirve de nada. Que yo sí estoy de acuerdo que tener un ejército, unas fuerzas armadas potentes, de alguna manera también te da una baza negociadora, ¿no? Y como le decía Trump a Zelensky, no tienes las cartas, hombre, si tú tienes un ejército potente, tienes más cartas, ¿no? Tu baza es Exactamente. mejor. Pero es que no veo yo. También por eso que decía don Guillermo, de que dentro del propio gobierno tampoco están convencidos. Ellos si hacen esto es porque lo manda von der Leyen y Pedro Sánchez se lleva muy bien con von der Leyen porque es Así una es. de las que lo sigue manteniendo ahí Bueno, y, y es lo que toca. vale, pues lo que toca ahora es cerrar porque ya nos hemos quedado sin tiempo. Así que quiero agradeceros vuestra presencia una vez más, por supuesto también a fidelidad de de nuestros oyentes y nada, emplazarles un nuevo programa el próximo lunes. Mientras tanto, pasen una feliz semana todos y que bueno, que por lo menos esta semana sea un poquito mejor que la anterior, que es poco o mucho que pedir. Bueno, pues nada, un fuerte abrazo a todos y buenos días.